especialmente a aquellos que nos visitan y van a dar a conocer sus experiencias y disertaciones sobre este tema tan importante, la Convención de los Derechos del Niño. Hablamos de 30 años desde que salió la ley y en realidad tenemos que advertir que hace 25 años que tiene rango constitucional establecido en el artículo 75, inciso 22, segundo párrafo. Ello fue la medida determinante que la provincia adoptara una actitud positiva. El doctor Vital mencionó los considerandos y la precisión del proyecto de ley que remitió la Corte, que felizmente tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo le dieron el rango de ley. Sin embargo, por esas cuestiones que nos afectan a todos, relativos a la economía y finanzas del país, de la nación, aún no la podemos implementar. Pero como él es muy elegante para hablar, omitió algo que debemos decirlo, porque estas jornadas se refieren, y lo dice el título, especialmente, o sea, hay una intención de que sea una mirada retrospectiva. Quiere decir que han de ser ante todos reflexivas y para revisar el sistema. El doctor Vital nos dijo que la Corte, cuando vio el tema, dijo: pasaron 5 años, tenemos un nuevo procedimiento en materia penal, el Código Procesal Penal establece y delega en un régimen especial todo lo relativo a los niños, niñas y adolescentes. Luego de 5 años, con un régimen viejo que data del año 62, modificado en 1985, veíamos que la desigualdad ante la ley era muy evidente y muy grande. La Corte no adoptó ninguna sentencia al respecto, pero vio el problema. Dijo: no puede ser que institutos modernos, que situaciones especiales, relativas en todo el proceso, cuyos beneficios tienen mayores, no puedan ser compartidos por el menor. También, entre bambalinas, escribimos algo que tiene que ver con la historia del derecho procesal. En el transcurso del sujeto activo, infractor o acusado, imputado, es decir, el encausado, el derecho procesal fue evolucionando de sacarlo de objeto del proceso a sujeto del proceso. Si usted ve y analiza la ley para mayores y la aplica lisa y llanamente al menor, lo transformamos al menor en un objeto del proceso y no en un sujeto. ¿Por qué digo esto? Porque el principio ya lo había dispuesto la Convención, particularmente se refiere a la especialidad. Salta no nos podemos quejar, pero tampoco podemos dormirnos en los laureles. Salta es pionera en tener juzgados especializados en menores. Siempre en el Distrito Judicial del Centro, en el interior, es una competencia funcional más. Pero digo dormirnos en los laureles porque, en definitiva, desde que salió la ley, desde que salió producto de la Convención Internacional, hemos quedado con un régimen trunco, antiguo, vetusto, y que considera al menor aplicándole por supletoriedad las reglas de los mayores. No debe ser así. Destacó bien el doctor Vital que el solo hecho de citarlo a comparecer, no importa su condición, no importa si es imputado, no importa si hay una causa donde la cual es testigo, no importa, él va asustado, con temor, no tiene alegrías. Hacemos lo posible y quizás hasta lo imposible para hacerlo que se sienta cómodo. ¿Por qué? Por la especialidad. Eso pide la Convención. No debe ser el mismo trato una persona que ya maduró, que ya es adulto, que quizás ya haya emprendido su vida, sea profesional o no, con esta persona que está creciendo.
no digo que es inmaduro, que se está formando, que está en desarrollo. La razón es la ley de la vida, el tiempo y el transcurso. Por lo tanto, hicimos hincapié en los tres aspectos fundamentales de la especialidad. Uno de ellos es la ley de fondo, la ley sustantiva. No tuvimos suerte, no es una materia que competa a la provincia, es el Congreso de la Nación. Fíjese la paradoja, aplicamos la 22.278 y la 22.803. La primera de ellas, algunos la citan como es decreto ley, es decir, es una ley de facto. La segunda, que hoy en día es un tema bastante en la actualidad, eleva la edad de la inimputabilidad a 16 años. Las dos leyes de facto nunca fueron revisadas por el Congreso de la Nación. Veamos el comportamiento del Congreso en mirada retrospectiva, como dice. En el año 74 pasó lo mismo, con todas esas normas que habían modificado el derecho penal, derecho que se nutre de un precepto constitucional, que es la indelegabilidad de la facultad legislativa en materia penal. Es decir, es el pueblo, a través de sus representantes, quien tiene que dictar la norma sancionatoria. El Congreso en el año 74 sancionó, y luego fue promulgada, la ley 20.509. Miró todas las leyes de facto y puso en tela de juicio legalidad y seguridad jurídica. Declaró nulo y sin ningún valor jurídico, sea cual fuere la denominación que se le dé al acto legiferante de las leyes sancionadas por el gobierno de facto, que no sean ratificadas por el Congreso de la Nación. Hoy en día, mucho tiempo después, y a pesar de las convenciones y a pesar de las normas, seguimos aplicando leyes de facto. El Congreso de la Nación tiene muchos proyectos al respecto. Es más, nos hacen opinar a nosotros, los abogados, en la determinación de la edad. Yo siempre le digo, es posible que el ordenamiento jurídico la debe establecer, pero no corresponde a las ciencias jurídicas decir con precisión cuándo una persona adquiere conciencia, cuándo una persona es capaz de desenvolverse, dicho en términos penales, cuando comprende la criminalidad de los actos. Todo eso en tela de juicio, pero aún así no nos dormimos en los laureles. Ya cuando vimos que la desigualdad ante la ley era insostenible, mandamos el proyecto. Reitero, tuvimos la felicidad y agradezco acá presente al señor presidente de la Cámara de Diputados que sea ley, no la podemos implementar. Nos faltan muchas cosas, como a todos, pero aún así no debemos dejar pasar más tiempo. La sanción y su promulgación y publicación en septiembre de 2019 cumplió un año. Hace un año que esperamos, pero no en silencio, no en una actitud pasiva, sino por el contrario, totalmente activa. Hemos hecho las gestiones necesarias, estamos tratando de incluirlo en la ley de presupuesto. Es cierto, el gran problema pasa porque los jueces especializados en el interior no son exclusivamente de menores. Es una función de los jueces de la Sala 2 del Tribunal de Juicio que se turnan. Me gustaría que por lo menos haya un juzgado. Habría que verlo. Sabemos que el Poder Judicial, o en el Poder Judicial el gran problema es organizacional. El Poder Judicial necesita tantos jueces como habitantes, no electores, no empadronados, no ciudadanos, habitantes en la provincia. El último censo nos arroja casi 1.400.000 personas. Pocos somos, muy pocos. Aún así, el trabajo diario y denodado, sin distinción de horas hábiles e inhábiles, han puesto al Poder Judicial en una situación que es respetable. Hay críticas, como en todo, y las aplaudo porque algunas son constructivas, otras no tanto, pero el Poder Judicial
no puede tener oídos sordos y cerrar los ojos ante tantos problemas. Si bien usted observará que la justicia aparece vendada, la significación es otra, no tiene que ver con lo que acabo de decir. Habíamos dicho de la especialidad de la ley federal, la estamos esperando. Habíamos dicho de la especialidad de la ley procesal, la tenemos, hay que ponerla en funcionamiento. Pero no basta, la tríada se consigue con algo más. No corresponde a nosotros, pero sí ayudamos un montón. Colaboramos porque no es competencia ni atribución nuestra, son las instituciones. Yo le explicaba a un alumno que una persona menor de edad no se la detiene, no se la priva de libertad, no se dicta sobre ella ningún acto de coerción real o personal, se la interna, se la atiende, y en ese lugar tiene que ser mucho más la atención que a cualquier otro. Si el futuro nuestro, de la República y por lo tanto de nuestra provincia, son los jóvenes, cualquier actitud que deba ser corregida, cualquier conducta desviada, si la abandonamos, el futuro no va a ser bueno. Debemos poner mayor empeño en colaborar con esas instituciones bajo el control, nada más que el control judicial, que tratan de aquellas personas que hay que internar. Fíjese, en el artículo primero del proyecto hablamos de personas, niños, niñas y adolescentes menores de edad. Es decir, que la consecuencia penal establecida en una sanción sería un caso y la otra consecuencia sería una medida de seguridad. Son viejas y antiguas las medidas de seguridad. Más modernas son las que tiene el Código Contravencional como penas alternativas. Pero ¿qué hacer con algún menor que cometió una infracción gravísima y tiene 13 años? Obviamente que no lo podemos premiar, tampoco lo podemos mandar a la sociedad por el problema que puede llegar a ocurrir nuevamente. Tenemos que ayudarlo, tenemos que corregirlo, porque ese chiquitín el día de mañana va a ser un ciudadano como nosotros. Por último, todo esto no sirve si no pensamos en 3 estrellas que nos tienen que iluminar. Primero, debe ser sistémico. No puede haber nada si no hay un método, una planificación precisa y de antemano. Lo hicimos, el Poder Judicial tiene un plan estratégico donde dice, esto tenemos que hacer de acá hasta el año 2027. Está escrito. Es poco, pero son las directrices generales que nunca nos tenemos que olvidar. Segundo, el abordaje no debe ser individual. No basta con solucionar un problema uno y cantar victoria y pedir condecoraciones y premios. Tiene que ser integral. Tenemos que tratar a todos de sacar de esa problemática. Yo veo cómo trabajan los jueces menores, cada uno con su estilo, cada uno con su impronta, con su manera, pero no es porque esté presente, no hay quejas sobre ellos y creo que tanto el Consejo como el Senado y el Poder Ejecutivo han elegido los mejores. Mis felicitaciones a la doctora aquí presente. Por último, si no tenemos una interrelación entre todos los que participan como autoridad, es decir, Poder Judicial, Ministerio Público, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, independientemente del órgano de control, no va a servir. Los seres humanos, la única manera que nos podemos entender es a través de la palabra, y si usted tiene la responsabilidad de conducir o dirigir, debe hacer conocer esa palabra de modo institucional. Como lo han visto, son todas reflexiones. Hay que revisar el sistema. Pero pasa algo que nos parece muy obvio y no le damos importancia. Dice, ¿por dónde empieza el proceso a un menor? Ya hablar de proceso es, siguiendo a algún autor clásico, es someterlo a una pena porque se sufre el proceso.
no solo se sufre la consecuencia, si hay certeza que se llama condena, el transcurso del proceso se sufre. Hay que sacarle todas esas cosas que él no ve bien. No es porque sea ignorante, no es porque esté en error, porque tiene miedo, está asustado. Trátelo como tal, como un niño. Le decía recién a la doctora que cada día más, no importa la clase de proceso donde aparecen niños, empleamos la cámara GES. Que él esté en confianza para decir y expresarse, que no tenga ningún prejuicio y por sobre todo que trate de decir lo que le sucedió. Sin cortar ningún derecho que tiene, y muchos, más que los mayores, lo primero es escuchar. ¿Cómo escuchar a un menor si somos formales, rígidos, trajeados y solemnes? No vamos a impartir confianza. Vamos a tener ese problema de que no lo sabemos tratar. Alguien me criticó, yo dije, mire, cuando trabajaba hace mucho tiempo en el juzgado penal o declaraba un menor, elegí una mujer de sumariante, porque por su naturaleza, su condición de madre, sabe tratar mejor a los niños. Los varones quizás somos más rígidos y formales. Aplaudía cómo lo trataba, cómo le preguntaba un montón de cosas no escritas, no establecidas en la ley. Lo hacía entrar en confianza y le sacaba la verdad de lo ocurrido. Quizás un varón, por más simpático, amable o pintón que sea, no hará lo mismo. Mis reflexiones son iniciales, es lo que me corresponde hacer, más no puedo decir. Tengo que agradecer primero y felicitar a la escuela, ya nos tiene acostumbrados, ¿no? Pero si viene la felicitación de vuelta, ha de ser porque es muy buena la actividad de su director académico, el doctor Vitar, de su vicedirector académico, la doctora Ovejero, de su secretaria, la doctora Col, y de todos aquellos funcionarios y empleados que hicieron posible estas jornadas. Jornadas que nos van a dejar una reflexión. Creo yo que serán grabadas y entonces el día de mañana alguien las podrá citar. De lo contrario, uno no puede decir yo escuché, me dijeron o me contaron.